Cordial saludo. Esta es la práctica número uno para software para la ingeniería de la UNAT. Em, bueno, básicamente en la práctica uno debemos desarrollar una serie de actividades en MATLAB o SILAB. Inicialmente, pues instalar el MATLAB o SILAB. Eh, ok, bueno, en, eh, en este momento, bueno, estoy en el entorno de MATLAB, que en mi caso fue el que yo instalé. Aquí podemos observar la ventana de comandos, la command window, donde ingresamos los comandos y podemos visualizar resultados. En el workspace, donde aparecerán las variables que estaremos ejecutando durante la ejecución del programa, el command history, el historial de comandos que realicemos de acuerdo al programa que estemos trabajando. Y en este lado tenemos el current folder, donde es la carpeta donde tendremos los programas que vamos a ejecutar. En mi caso yo tengo la carpeta en el escritorio como práctica MATLAB número uno. Ok, listo. Aquí están todos los programas de la guía. Entonces iniciaremos bueno, con el número uno, que es manejo de números enteros, que se asigne a una variable el valor del año de nacimiento, a otra el valor del año actual y realice el cálculo de la edad de la persona. Okay. Entonces a este programa yo le puse nombre de edad. Aquí nos abre el script, que es el editor, que pues es donde se escribe el código fuente para luego ser visualizado. Ok, bueno, este es el programa de la edad, el comando CLC para limpiar la pantalla. Aquí es ingresar el año de nacimiento, un input, para que ingresar por teclado el año de nacimiento y el año actual otro input para que haga el cálculo y en la variable de que guarde, haga la operación el año actual menos el año de nacimiento y nos imprima eh, al final el año de el resultado, el año que es. Entonces vamos a ver una prueba. Entonces ejecutemos. Ese año de nacimiento, 1990. Y el año actual, 2019. Y su edad sería 29 años. Y otro podemos 1987, el año de nacimiento y el año actual 2019. Como podemos observar, ahí está ya la edad. De aquí en este lado, pues la ventana de comandos, las variables que utilizamos y pues el command history, pues el historial de comandos. Ok, vamos con el segundo punto, bueno, es el segundo problema, que es manejo de números reales. Asigne a una variable el valor del radio de una circunferencia y calcule el área del dicho círculo. Okay. Se le puso el nombre de radio del círculo. Aquí en la ventana, en el command Windows, podemos borrar la pantalla. Ok, listo. Aquí inicialmente pues el área del círculo, también que cuando inicia el programa pues que limpie la pantalla, aquí también un input para que el usuario ingrese el radio de la circunferencia con un salto de línea pues para que aparezca en el siguiente renglón. Bueno, fórmula, aquí ya la fórmula del área del círculo, que el área es igual al pi por el radio al cuadrado. Entonces cuando ejecutemos esa fórmula, cuando ejecutemos nos guarde en la variable a el valor y nos la imprima al final. Entonces, ok, entonces ingresamos ingresa el área de la circunferencia. El área de la circunferencia sería cualquier número, 54 de ejemplo. El área del círculo es 9600. Bueno, ya con el dato, con el, si es
los decimales, con la aproximación de decimales. Que aquí tenemos en este porcentaje f para que nos bote. Si le cambio aquí, le pongo una g, que eso ya va en la. Si son largos, cortos los decimales, pues ya me bota el resultado, depende al rango que yo le ponga, más decimales o menos decimales. Ahí ya me quita los decimales, me pone menos decimales. Si le cambio, esto ya va en la sintaxis del programa. Ahí, entonces, un ejemplo, aquí ya me lo bota más extenso. Entonces, bueno, dejémoslo en G para que el decimal no sea tan largo. Ok. Siguiente. El siguiente viene siendo manejo vectores. Seleccione un polinomio de grado 3 y asígnele los valores de sus coeficientes a una variable de tipo de vector y calcule sus raíces, derívelo e intégrelo. Ok. Polinomio a raíces de un polinomio. Ok, las raíces de un polinomio de grado 3 derivada integral. Listo, las raíces de un polinomio de grado 3 es que está elevado al cubo. Como su nombre dice, es el grado 3, el grado de elevación del exponente máximo. Ok, acá nos da limpiar pantalla. Este nos indica la variable que vamos a ocupar para el proceso para derivar e integrar. Vamos a derivar sobre x e integrar sobre también la misma x. Entonces, ok, bueno, para hallar las raíces de un polinomio, pues hay una función que tiene predefinida MATLAB, que es roots, que uno le ingresa la base sin el coeficiente con el exponente para que, o sea, la matriz, para que nos arroje la raíz del número del polinomio de grado 3. En este caso, pues aquí como podemos observar que ya están completo con su parte literal, eh, aquí iría el 1, aquí la x va sola, entonces va el 1, aquí x elevado al cuadrado, entonces colocamos el 5, aquí x elevado el x, 9x, que va solo, y la constante, que pues esa ya va independiente, es el mismo para el tema de hallar las raíces. Aquí con roots hallamos las raíces de este polinomio. Y acá aquí d igual a x al cubo más 5x al cuadrado más 9x más 16 es para la derivada. Aquí la derivada, que con esta función derivamos d, que precisamente le asigné d para que guardara todo el polinomio. Y lo mismo para la integración. La integración está el comando para la función para integrar. Entonces, exactamente para que nos integre el polinomio del grado 3. Acá no lo integra, acá no lo deriva y aquí saca las raíces. Ok. Vamos a hacer la prueba. Ok. En este momento, bueno, las raíces del polinomio son. Listo, acá ejecutó la función root, la derivada es 3 por x al cuadrado más 10x más 9. Sí, esa es la derivada. Y la integral, pues, que viene siendo, en este caso, está acá de últimas. Entonces, con eso, pues, este ejercicio ya estaría culminado. Bueno, sigue manejo de matrices. Selecciona las matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ellas realice las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación. Con la matriz A calcule la transpuesta y multiplíquela por una constante. Okay. Bueno, entonces, operaciones con matrices. Ese le coloqué el nombre de operaciones con matrices. Limpiemos toda nuestra zona de trabajo. Ok, bueno, en este caso, bueno, aquí está la matriz A y aquí está la matriz B. Aquí está de orden 4×4, filas y columnas. Ok, bueno.
la suma de las matrices, sume la matriz A con la B y la guardo en la variable S. Y que nos imprima el resultado, que vendría siendo S. Lo mismo aquí, las operaciones, la S de suma, la R de resta, la M de multiplicación. Hasta acá las tres operaciones, suma, resta y multiplicación. Que R igual a menos B, S igual a más B y M por A por B, que nos muestre la operación entre matrices. Y ok, aquí para la transpuesta, esta es la transpuesta eh, que viene siendo transpuesta es igual a la A', o sea, la matriz a esta, que nos calcule la transpuesta, a la prima, que viene siendo el T de transpuesta. Y la última que viene siendo que multiplicarla por una constante. Entonces, a la variable, la transpuesta que la multiplico por una constante. En este caso, que guarde la transpuesta, que venía siendo esta, por la multiplicación del número 5 que es una constante. Y la guardo en la variable e. Okay, aquí le damos a ejecutar. Y como podemos observar, pues acá nos está mostrando la matriz A con sus filas y columnas, eh, la matriz B, la suma, aquí la suma de A y B, la resta de A y B, la multiplicación de A y B, la transpuesta, que es la prima, y por último la transpuesta multiplicada por una constante, que es la última línea que está en aquí, transpuesta por una constante que es 5, que es una constante. Ok, bueno. Manejo de funciones predefinidas. Consulte tres funciones predefinidas en MATLAB o SILAB para el manejo matemático y realice un ejemplo con cada una de ellas donde se evidencia su aplicación. Bueno, este le coloqué el nombre ejemplos de funciones predefinidas. Aquí está. Ok. Ok, el comando de limpiar pantalla. Escogí la función, esta es raíz cuadrada. Que la raíz, la raíz cuadrada que es el ejemplo 1, la función seno que es el ejemplo 2 y el ejemplo 3 la función de graficar, la plot para graficar, que nos grafique la función, una parábola que es la normal, la x al cuadrado. Entonces, bueno, la función seno, la raíz cuadrada y la de graficar. Aquí de los rangos que se le colocó para la gráfica. Entonces vamos a ver cómo funciona. Ok, aquí como podemos observar nos graficó la parábola y acá la raíz cuadrada de 56, 7.4, 833 y el seno, el sin D es para que sean grados. O sea, si no le coloco el D, entonces él no me va a arrojar este valor, estos 45, el seno de 45 no me lo bota en grados. Entonces el seno de 45, 0.7, pero en grados. Ok, y la gráfica, como podemos observar, de la parábola. Ok, ok, ahora, tercer punto. Bueno, realice los siguientes programas. Un programa que captura una medida de capacitancia en faradios y la expresa en su múltiplo más adecuado. Un ejemplo, se ingresa 0,003, entonces tiene que devolvernos el valor 3 milifaradios. Okay, bueno, a este le coloqué el nombre de capacitancia. Okay, bueno, aquí hasta acá. Bueno, limpiar la pantalla. Bueno, okay. Este programa, la idea es que la persona que ingrese el valor de la capacitancia, como el ejemplo decía 0.003, notación científica, él lo aproxime a la notación o a la equivalencia más cercana
de acuerdo al número ingresado, al valor ingresado. Entonces, bueno, aquí un input, que el input lo guarda en la variable cap, guión bajo fara, que es el valor de la capacitancia, pues para que tenerlo almacenado. Bueno, aquí ya están las operaciones, en este caso están las operaciones que el fareo será igual al valor ingresado, que es cap por 100, para que sea 1000 el valor ingresado por 1000, el micro el valor ingresado por 1 millón, aquí por 1000 millones y el pico pues de 1000 billones, 10 a la menos 12, 10 a la menos 9, 10 a la menos 6, 10 a la menos 3 y 10 a la menos 2. Ok. Aquí ya, estas son las operaciones que realizará, de acuerdo a las condiciones que tenemos aquí abajo. Bueno, entonces trabajé con condicionales if o else if. Eh, Listo, entonces aquí hay una comparación. Toca comparar los valores ingresados, para lograr determinar qué submúltiplo es el más adecuado para que él imprima. Entonces, en este caso, la primera condición es que el valor ingresado sea menor o igual a 1/10. Y, o sea, utilicé operadores lógicos. Si estas dos se cumplen, entonces que me haga la operación en faradios. O sea, me ejecute esta multiplicación. Si está en este rango, si está de este rango, 1/10, 0.1, o está en el rango 0.01. Entonces aquí lo que hice básicamente es hacer una comparación para saber en qué rango el usuario, la persona que está haciendo el ingreso del dato, está, para saber exactamente el rango del valor que se está ingresando. Y bueno, de aquí para abajo trabajé el if, que es básicamente o si no, entonces para seguir comparando igual. Tienen que ser las dos condiciones, tienen que estar verdaderas, que esté entre los dos rangos. Entonces, que si está entre 0.01 y aquí ya lo aumenté a 10.000, a 0.0001, entonces pues que me dé el dato en milis. En el siguiente, pues básicamente todo es igual, o sea, solo son comparaciones. Las dos se tienen que cumplir para que él me pueda hacer la operación que está aquí, que es la de micro, y me bote el dato en el submúltiplo más adecuado, donde pues lo coloqué en faradio, en mili, en micro, en nano y en pico. Básicamente en todas las líneas de código son comparaciones, comparar que está en un rango determinado y si está en ese rango determinado al ingresar el valor, pues que me imprima en pico, nano, micro, mili. Bueno, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo de la guía, que viene siendo 0.003. Entonces, 0.003, entonces ahí no lo boto en milifaradios. Pero si yo le aumentara un cero más, o le disminuyo, bueno, vamos a disminuirle para hacer la prueba. 0.03. Aquí ya me tiene que, perdón. Capacitancia. 0.03, quitándole un cero. El valor más aproximado, o sea, aquí ya no se efectuó fue esta comparación porque el rango que yo le coloqué fue inferior para que nos diera en faradios. Aquí ya no le dan faradios. Y si le sumáramos un 0, un 0, 0.0003, que ya sería 10 a la menos 4, si no me equivoco, ya el valor sería el más aproximado, pues nos lo devuelve 1 en 0.3 milifaradios. Y si le subiéramos un 0 más, o sea, 5, 0, 0.1, 2, 3, 4, 4 ceros y el 3, ya la aproximación sería en microfaradios. Otra vez, perdón. 0.1, 2, 3,
4 y el quinto. Ya sería microfaradios. En el caso que ya pues el más aproximado, si le ponemos los 6, 3, 1, 2, ya sería 3 microfaradios. Siempre se me olvida. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya es en microfaradios. Y bueno, para pico pues sería igual, tendríamos que ir sumándole, ir agregándole ceros para ir probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya serían 6 ceros y el número, o sea, serían 7 dígitos. Estos 7 dígitos, según lo que aquí, según el código que yo tengo, aún nos tiene que dejar en microfaradios. Creo que desde el 7, desde el siguiente dígito más, nos cambia de, de valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí creo que todavía nos debe botar en micros, aún nos bota en micros. Si ya a partir del octavo dígito, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en este dígito, si no me equivoco, ya vamos para nanofaradios. Siempre olvido esto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya nos bota en nanofaradios. Y si ya llegamos a 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya el valor ya 3 nanofaradios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 3 nanofaradios. Y el último que viene siendo el de pico, entonces creo que a partir del valor 11 ya bota en picofaradios. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 3. Aquí todavía en nanofaradios. Siempre lo olvido. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí ya en nanofaradios, todavía está en nanofaradios. Ya en el siguiente dígito ya empezamos lo que es picofaradios. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10 ceros y 11 dígitos. Aquí ya en picofaradios. Exactamente, 30 picofaradios. Y ya pues el último valor, pues ya los 12 dígitos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 con el 3. Ya nos bota en picofaradios. Y bueno, así podemos hacer la prueba de cualquier número, de cualquier dígito para que nos bote la aproximación más 0.008 al azar. 0.007 microfaradios. Ahí en micros. 0.4 picofaradios. 0.008, 6, cualquiera. 0.005 50 microfaradios. Entonces estaría cumpliendo que al ingresar el valor pues lo aproxime al múltiplo submúltiplo más adecuado. Bueno, y por último tenemos bueno, hay que realizar un programa que permite ingresar el valor de los ángulos internos de un triángulo. Okay, ingresar 3 ángulos y determinar si es factible construir el tipo de triángulo. Entonces tenemos isósceles, equilátero y escaleno. Bueno, a este le puse el nombre de ángulos. Ok, ángulos, construcción del triángulo, limpiar pantalla. Ok, aquí que me capture en AG1 el ángulo 1, en AG2, ANG2 el ángulo 2, ANG3 el ángulo 3. Todo esto es información que ingresar por pantalla. Y se almacena en la variable AG1, AG2 y AG3. Aquí pues básicamente trabajé igual que el programa anterior con if y con else if, que fue la manera que pude solucionar el problema, haciendo comparaciones. Bueno, inicialmente tenemos 3 triángulos.
el primero que es isósceles, que son dos lados iguales y un ángulo diferente, se puede construir el isósceles. El triángulo equilátero, todos los ángulos tienen que ser iguales, pero con una condición que sean de 60 grados. Si son los tres iguales, pero no cumplen los 60 grados, no se puede construir un triángulo equilátero. Y el último, que es el triángulo escaleno, que todos los ángulos son diferentes. Entonces, al introducir los tres ángulos diferentes, nos debe permitir la construcción del ángulo. Ok, bueno, empecemos. Entonces, bueno, en esta condicional básicamente utilicé el mismo procedimiento del paso anterior, que me compare si estas dos son verdaderas para construir el triángulo. Entonces, en este caso, para que el triángulo se pueda construir, necesita dos ángulos iguales. Entonces, necesitaría que el 1 y el ángulo 2 deben ser iguales. Si estos dos ángulos no son iguales, no se puede construir el triángulo isósceles. Tienen que ser obligatoriamente iguales. No puede ser el ángulo 1 y el ángulo 3 iguales, ni el ángulo 2 ni el ángulo 3 iguales, porque no se podrá construir el, el, el triángulo isósceles. Aquí en las condiciones lo vamos a ver a continuación. O sea, el ángulo, bueno, sí, el ángulo 1 y el ángulo 2 son iguales y el ángulo 3 es diferente al ángulo 1, pues como el ángulo 1 es igual al ángulo 2 es igual, entonces se podría construir el ángulo isósceles. Si no, bueno, si el ángulo 1 es igual al ángulo 3 y el ángulo 3 es diferente al ángulo 2, pues no se podría construir porque el 1 y el 3 no pueden ser iguales. Este y este no pueden ser iguales, entonces, y no se cumplirá la condición, entonces así tenga dos ángulos iguales, no se puede construir el triángulo. Entonces que me imprima en pantalla no se puede construir el ángulo. Y el último caso para este triángulo es que si el ángulo 2, o sea, el ángulo 2 no puede ser igual al ángulo 3, o sea, la tercera opción, si estos dos ángulos son iguales, tampoco se puede construir el ángulo isósceles, porque la única manera que se pueden construir es que el ángulo 1 y el ángulo 2 sean iguales. Y el ángulo 3 pues que sea diferente al ángulo 1, pues igual tampoco se cumplirá la condición. Comparándolas, no se cumple, entonces no se puede construir el triángulo isósceles, bueno, todos con salto de línea para que muestre bueno, el valor en el siguiente renglón. En el siguiente, que vendría siendo el triángulo equilátero, que la condición es que los tres ángulos sean iguales y que cada ángulo tiene que ser de 60 grados para que se pueda construir un triángulo equilátero. Partiendo de esta información, bueno, si no, continuando con la línea de código, si el ángulo 1 es igual a 60 y el ángulo 2, o sea, se cumplen estos tres, que es como una AND, si alguna de las tres es una AND, si alguna de las tres no es verdadera, pues no ejecutaría esta línea de código, ya se salta a la siguiente. Entonces tiene que ser el ángulo 1 60, igual a 60, el ángulo 2 60 y el ángulo 3 a 60. Es la única condición, es la única manera que se puede construir el triángulo equilátero. Y siguiente línea, que es si el ángulo 1 es igual al ángulo 2, estos dos pueden ser de 60, y el ángulo 3 es diferente a 60, entonces no se podría construir o sea, alguno de los tres ángulos que es diferente de 60, entonces no se puede construir el triángulo equilátero. No hay opción de construirlo porque no cumple la condición, que sean de 60 grados todos. Y por último tenemos el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es que todos sus lados sean diferentes, que al ingresar ya, si el ángulo 1 es diferente al ángulo 2, y el ángulo 1 es diferente al ángulo 3, y el ángulo 2, o sea, solo comparaciones, que todos sean diferentes, se puede construir. Este diferente a este, el 1 diferente al 2, el 1 diferente al 3, el 2 diferente al 3, se puede construir el triángulo escaleno. Y aquí ya finalizaríamos. Ok, no, faltaría ver el funcionamiento. Ingresemos el ángulo 1. Bueno, vamos a hacer la prueba con el triángulo, con cada uno de los triángulos. Entonces, iniciemos con el isósceles. Entonces, con la primera línea de código nos dice que ingresemos tiene que ser el ángulo 1 y el ángulo 2 iguales para que funcione. Entonces, ingresemos 5. Ángulo 2, 5. Y 1 y 2 iguales y el tercero diferente, 6. Se puede construir el triángulo isósceles. Pero si le ingresamos uno diferente, vamos a cambiar
dos iguales pero no, no seguidos, el ángulo 1, 4, el 1 y el 2 tienen que ser iguales. En este caso le vamos a cambiar al 2 y igual el 1 y el 3. No se podría construir el triángulo isósceles por la condición que ya les acabo de mencionar. Y nos queda el último caso que viene siendo donde tampoco puede construirse, donde el, los ángulos, el 1 es el diferente, 7, y el 2 y el 3 son iguales. Entonces ingresamos ángulo 2, bueno, 65 y ángulo 65. Tampoco permitiría, no se puede construir el triángulo isósceles por las condiciones que les había comentado. Ok, seguimos. Ah, bueno, el triángulo equilátero. Entonces, aquí nos dice que el ángulo tiene que ser 60 grados. Toda la suma de todos los ángulos tienen que ser 60 grados. Entonces, vamos a, vamos a verificar que los ángulos iguales a 60, si ingresamos el ángulo 1 es 60, el otro ángulo es igual a 60, el otro ángulo igual a 60, se puede construir el triángulo equilátero. Pero si ingresamos 30, 30, tres ángulos iguales pero que no sean de 60, no se puede construir porque no son de 60 grados. Y si volvemos y le ingresamos, eh, bueno, aquí ya cuando uno comienza a cambiar los ángulos para las pruebas, de acuerdo a las pruebas que yo haga, y pongo, pues ya me va a arrojar, depende del, ahí sí ya, no sé, isósceles, equilátero o escaleno. Bueno, el último caso que viene siendo el escaleno, pues que todos los ángulos sean diferentes. Entonces, si ingresamos 78, 54 y 23, pues se puede construir el ángulo, es, se puede construir el triángulo escaleno. Es la única condición que tiene que cumplir para que se pueda cumplir. De resto no hay manera, ya cambiarían a los siguientes ángulos. Entonces hagamos la última prueba al azar de ingresando valores de ángulos aleatorios, 65, 89, 40, no, pues el ingreso toca ingresarlos no tan aleatorios en la última prueba. Después ya me botaría isósceles y ya, pues este sería el funcionamiento del último, donde nos indica qué se puede construir y qué no se puede construir. Bueno, esto sería el final de la práctica 1. Muchas gracias y pues quedaré atento. Hasta luego.